Vamos a orar para empezar este tiempo y pedir al Señor su guía. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Te damos gracias por ella y por el Espíritu Santo que nos enseña, Señor. Te rogamos que en este momento estés aquí presente, guiando esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años había un grupo de personas llamados los alquimistas. Los alquimistas buscaban, ¿alguien sabe qué buscaban? Buscaban la forma de convertir todo en oro. Entonces, esas veces todavía no estaba claro lo que era ciencia, brujería, etc. Entonces hacían todos los esfuerzos para transformar todo lo que fuera posible en oro. También habían otras personas que se dedicaban a la investigación y a la medicina y trataban de encontrar la panacea. ¿Alguien se acuerda qué es panacea? La panacea era, en teoría, aquello que podría curar todas las enfermedades. Una única cosa que podía curar todo. Y bueno, no han encontrado los alquimistas, pero actualmente al parecer ya se puede hacer oro de cualquier cosa, solo que cuesta más que el oro, así que no conviene, no es rentable convertir las cosas en oro porque su valor es más alto que el oro. Pero así, la gente va buscando respuestas y soluciones a aquellos problemas que encuentra a su paso. Recuerdo que una vez mi perro estaba mal, tenía una inflamación y lo primero que se me ocurrió era, bueno, le daré un desinflamante, ¿no? Más bien no le he dado. Alguien me hizo saber, un veterinario, que esos desinflamantes que son buenos para el ser humano destruyen el hígado de los perritos, así que mejor no darles lo mismo. Pero como uno no sabe, ante la ignorancia, puede equivocarse. Entonces, si uno no sabe la solución a un problema, es muy difícil que lo resuelva, ¿o no? ¿Alguna vez han visto ese juego Sudoku? ¿No? Sale en los periódicos o hay juegos digitales, etc. Hasta que no me explicaron cómo funcionaba, para mí era una incógnita. ¿Cómo se jugará esto? Parece muy difícil. Pero una vez con la explicación ya uno puede resolver el problema. Lo malo es si uno no tiene la explicación, no tiene la forma de entender el problema, entonces es difícil que lo resuelva. Les animo a que abran sus Biblias en Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová.
Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, así ha dicho Jehová el Señor espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Qué escritura más interesante, ¿no es cierto? No sé si alguna vez han estado en presencia de huesos, muchos huesos, ¿no? Yo una vez estuve en una casa en la que habían almacenado huesos, seguramente sacaron del cementerio, ¿no? Había muchísimos huesos, todos apilados por tipos de huesos, ¿no? Fémures aquí, así, etcétera. Imaginarse algo así, que de pronto esos empiecen a salir y colocarse con el que le correspondía, ¿no? El hueso del fémur de aquí que se vaya con la costilla de allá, etcétera. Es algo difícil de imaginarse que suceda. Materia seca, sin vida, y luego con vida, ¿no? Y se juntan y viven. Bueno, parece un sueño, una fantasía, pero la narrativa bíblica nos muestra que hay 4 etapas muy claramente definidas. Una primera de ellas está al principio de la Biblia en la creación. Génesis, desde el capítulo 1, nos muestra en detalle cómo ha ido creando cada una de las cosas que existen, ¿no? ¿En cuántos días? 6, ¿no? ¿Y qué hizo cada día? En la mañana, en la tarde, etcétera. En uno de esos días, algo de lo que ha creado ha sido el ser humano. Para hacer al hombre hubo un concilio, hubo una reunión. No fue como el resto de la creación. En el resto de la creación dice que el Señor ordenó y fue, ¿no? Que haya luz, que las aguas se ordenen, etcétera, que haya expansión. Pero en el caso del ser humano, en Génesis nos cuenta que en Génesis 2:7, cómo hizo al hombre, ahí nos da más detalle. Y lo hizo de manera especial. Lo hizo como una galleta más o menos, ¿no? Lo formó con el barro que había y le sopló su espíritu para que el hombre viva.
Y más o menos como lo que hemos leído, ese barro empezó a vivir, ¿no? Y se levantó. Pero lo interesante es que no fue como con los animales. No hizo animalitos de barro. Solo bastó su palabra para que hubiesen. Pero en el caso del hombre, además de su palabra, además de la reunión, del concilio que hubo entre las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces hubo una reunión de planificación inicial para el ser humano especialmente. Y tenía que parecerse al Creador. Y lo formó con sus manos y le dio de su espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? Sopló de su espíritu, ingresó el espíritu a ese muñeco y se volvió ser humano. Entonces el ser humano es una creación particular, especial, una de las más complejas que hizo el Señor. Y dice que Él vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Para que Dios diga que es bueno, ya es un estándar altísimo, ¿no? Porque nosotros decimos bueno a cualquier cosa. Buenos esos tenis, bueno el partido, bueno el auto, lo que fuera. Pero que Dios diga que es bueno, tiene que ser pues un estándar altísimo que quizá ni nos imaginamos. Pero no solo dijo que era bueno, sino que era bueno en gran manera. O sea que su creación ha sido algo inimaginable de buena y perfecta. Esa es la primera etapa, ¿no? El Señor ha hecho todas las cosas, todas le pertenecen, pero al ser humano lo hizo especial, lo hizo parecido a Él, ¿no? A su imagen y semejanza. Una segunda etapa se da cuando ocurre la caída. Ahí muy cerca, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 3, nos relata cómo es que justo lo que no tenían que hacer, hicieron, ¿no? ¿Alguna vez han oído de la ley de Murphy? Y si algo puede salir mal, va a salir mal, dice esa ley. Aunque he oído otra ley que plantea un teólogo cristiano que es justamente opuesta. Y tiene razón. El ser humano cayó, pero no por la ley, cayó porque anhelaba ocupar el lugar de Dios. Él quería ser igual a Dios. Y por eso es que cayó en la tentación y cayó toda la humanidad. Y fue un declive muy pronunciado hacia el deterioro de todas las cosas, no solamente del ser humano, sino de la creación. Y ahí, siguiendo a esta narrativa, vemos que especialmente han habido 4 relaciones que se han roto muy claramente. Primero, la relación con Dios. Después del pecado, lo primero que hace el ser humano es esconderse de Dios. Ya no quería estar en su presencia, quería huir, esconderse. Una relación que antes era de amor, de padre a hijo, de creador a criatura, ahora se convierte de enemigo. El hombre se aparta de Dios. Una segunda relación que es afectada es la de el hombre con su prójimo. Cuando le pregunta a Dios al hombre, él lo primero que hace es acusar a la mujer. Esta mujer que tú me has dado me hizo pecar. Y empieza el deterioro de las relaciones entre seres humanos. Más adelante vemos que incluye el asesinato, el hermano que mata al otro hermano, un hermano que mata a su hermano, ¿no? Una tercera
que se rompe es aquella que tiene que ver con la naturaleza. A partir de ese momento, la tierra ya no era tan fértil, iba a producir cardos y espinos. Y los animales empiezan a ser sacrificados. Y finalmente, la relación del hombre consigo mismo, cuando se avergüenzan y se cubren con hojas. ¿De qué tenían vergüenza? Su autoestima había sido afectada también. Empezaron a tener vergüenza y empezaron a verse a sí mismos mal y a tener una mala imagen de sí mismos. ¿Será que esto ha permanecido hasta ahora? No solo que ha permanecido, sino que se ha profundizado. A mí me gustan mucho las estadísticas y los números, ¿no? Y estuve revisando algunas. En Latinoamérica, como 10 mujeres son asesinadas cada día. En Bolivia, 350 por año, más o menos, ¿no? Lo que ahora se conoce como feminicidio. Más o menos en Bolivia hay 60 infanticidios al año. Lo que llama la atención es que la crueldad ha aumentado. Bolivia ocupa el segundo lugar en violencia sexual en Latinoamérica. Y hay diferencia grande con el tercero. En Bolivia hay 14.000 denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes al año. Una demostración fehaciente, contundente, que la relación con el prójimo está muy mal, ¿no? Y empeora. Algunas otras estadísticas. Más o menos 800.000 personas se suicidan cada año. O sea, más o menos una muerte cada 40 segundos. En Bolivia, el año más o menos, bueno, Bolivia tiene el tercer puesto en consumo de alcohol per cápita. Es casi 9 litros por persona de alcohol puro, ¿no? O sea, calculando no solo cervezas, vinos, sino en consumo de alcohol neto, ocupamos un triste tercer puesto en Latinoamérica. Hay una afectación a la relación con uno mismo, ¿no? Ni qué decir de la relación con Dios. La última vez que vino el Papa, la alcaldía tuvo que negociar con los que adoran al diablo en la curva de la autopista para que limpien ese día que iba a pasar el Papa. Había sido el Huacacatari. Aún los han entrevistado y les dicen, ¿usted adora al diablo? Sí, dicen, yo adoro al diablo. No lo ocultan. Sabemos que en las minas se adora al tío y todo eso. Entonces la relación con Dios la tenemos mal. Ni qué decir con el medio ambiente, calidad de aire, residuos, basura, industriales, etcétera, que a nivel mundial están siendo afectados, pero también en nuestro país, ¿no es cierto? El año pasado la Chiquitanía casi ha ocupado los primeros titulares por la cantidad de destrucción. Entonces, lo que nos toca es deprimirnos e irnos a llorar a la casa, ¿o qué? ¿O hay la panacea? ¿Se pueden arreglar las cosas? ¿Hay esperanza? Ante un diagnóstico, es decir, las estadísticas que acabo de leer, es más o menos como cuando uno va al médico y le recetan análisis, ¿no? Que de sangre, de esto, del otro, y luego ven sus resultados y dicen, en este parámetro está muy bajo, muy alto, y le hacen un diagnóstico y le dicen, usted está mal de esto, de aquello. La solución es tal procedimiento médico, que podía ser
tratamiento o cirugía, no sé qué. Entonces, al leer estas cosas, uno se pregunta, ¿hay solución a este mundo caído? Al parecer todo estaría mal. Pero el Señor nos informa al principio de Génesis que todo era bueno en gran manera. Y aún en estos tiempos en que uno puede ver estas estadísticas tan tristes, ¿aún hay belleza? Hay belleza. ¿Aún hay amor? Hay amor. ¿Aún hay cuidado del uno por el otro? También hay cosas de la creación, elementos que el Señor nos ha heredado como seres humanos que están latentes en nosotros. El ser humano tiene es como una necesidad imperiosa de adorar. Y adora a cualquier cosa. Muchas veces no al verdadero Dios, sino a las imágenes, a lo que fuera. Tenemos una necesidad. En el pasaje que hemos leído, eran un montón de huesos secos y al final era un pueblo que estaba cumpliendo su rol, ¿no? Dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Él habló y se hizo. ¿Qué tuvo que suceder en el transcurso de ser unos huesos secos, sin esperanza, esparcidos, a ser un pueblo que adora a Dios y que están bien y que todo marcha sobre ruedas? Ahí le da la clave, ¿no? Primero le dice, le explica qué es lo que va a suceder, pero a continuación le dice, profetiza. Entonces él profetiza, dice, primero le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. ¿Qué es profetizar? Es hablar la palabra, es predicar la palabra. Entonces les predica la palabra a esos huesos y empiezan a juntarse huesos con huesos, luego les crecen tendones, carne, piel, etc. Pero aún no vivían. Dice que hubo un ruido mientras él profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces, otra instrucción le da, y le dice, profetiza al espíritu. Hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. De ser huesos pasaron a ser cadáveres. Luego de la profecía, esos cadáveres cobraron vida. Y dice que era un ejército que era grande en extremo. En el verso 12, por tercera vez le dice, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y les haré subir de sus sepulturas y traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué debiéramos hacer? ¿Será que esta instrucción todavía tiene validez de profetizar? ¿Qué pensamos? Vamos a ver algunos pasajes. ¿Ya? Quisiera que vayamos a Colosenses 1.
1, verso 15. Nos dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién estará hablando? De Jesucristo, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por Jesús y para Él fue hecho todo, ¿no? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, no algunas, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Hay solución. Él nos está diciendo, Jesucristo es primero, que al Padre le ha placido, Él ha querido reconciliar todas las cosas. Y vamos a la tercera etapa. La primera era la creación, ¿se acuerdan? La segunda, la caída. Y ahora llegamos a la tercera, en la que Dios decide reconciliar todas las cosas con Él mismo, mediante Jesucristo, mediante su sangre. Esa es la solución a todas las cosas, el Evangelio de Cristo. Esa es la solución. Dice, por medio de Él, de Jesucristo, ¿no? Reconciliar con Él mismo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Es eso profetizar o no será profetizar? Es hablar de parte del Señor, es profetizar. Profetiza. Entonces eso que parece un cuento, que los huesos se juntan y luego viven, resulta que había sido nomás algo con sentido. Porque a partir del sacrificio de Cristo, ese pueblo que estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora tiene la oportunidad de levantarse y vivir. Hasta ahí, la obra redentora, la obra restauradora de Cristo. Pero no acaba ahí. A continuación dice, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, de ser unos pillos, enemigos de Él, ahora somos amigos. Somos más que amigos, hijos, reconciliados. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Profetiza, ¿no? Nos está diciendo, predica, habla el Evangelio. Esa es la solución,
la obra redentora de Cristo. Él ya ha pagado el precio. Entonces, ¿tenemos algún rol en esta historia? Aparte de ser los malos de la película, claro, porque echamos a perder todo con el pecado, pero ahora Él nos da una parte del trabajo que es profetizar, predicar el Evangelio, ¿no? Dice que éramos enemigos, pero que ahora nos ha reconciliado. Ya no somos enemigos. Voy a ir a otro pasaje, 2 Corintios 5. Segunda Corintios 5, verso 20. Nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Él mismo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es lo que hace un embajador? Va a otro país, a otra nación, a nombre de su nación, y vela la relación entre las dos, ¿no es cierto? Muestra su cultura, todo lo que tiene su país. Pero aquí nos está diciendo: ustedes son enviados, igual que es enviado un embajador, son enviados. ¿Y para qué somos enviados? Primero, en nombre de Cristo. Pero somos enviados para decirles a los otros: reconcíliate, ¿o no? Como si Él mismo dice, como si Él mismo rogase por nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, casi suplicar, ¿o no? Abuénate con Dios, reconcíliate con Dios. De eso depende todo. ¿Quieres reducir las estadísticas, vives mal o lo que fuera? Reconcíliate con Dios. Él es, Jesucristo, la solución. Entonces somos una especie de embajadores, dice. Él ha puesto esa palabra, embajadores. Así que no es solo convertirse y morirse, es convertirse y empezar a trabajar, ¿no? A ser un embajador eficiente, efectivo. Cuando vamos a saltar ahora a Gálatas, ¿ya? Gálatas 2. Voy a ir hasta el verso 6, 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y aquí entra otro elemento. Bueno, ¿quién estaba hablando? Pablo, ¿no? Pablo está hablando de cómo han sido comisionados para ir a los
que no eran judíos, dice a los de la incircuncisión. Para ir a los no judíos, ¿para qué? Para profetizar. Para que también los que son parte de su pueblo, que estaban ahí como huesos secos, vivan. Él fue enviado. Pero al enviarles, les dicen, bueno, Pedro va a ir a los judíos, ustedes a los no judíos. No se olviden de los pobres. Entonces no solo es teoría, también es acción. Es un mandato, no solo aquí, está por toda la Biblia, ocuparse de los necesitados, de los vulnerables, de los que sufren, del extranjero. Por lo general, cuando nos hablan de extranjero, nos imaginamos un gringuito, un argentino, un chileno, un brasileño. Y a veces con baja autoestima nacional pensamos que es mejor allá que acá. No es tanto así, pero ¿no será extranjero aquel que viene de un pueblito del altiplano y no sabe el idioma siquiera? ¿Y no será más vulnerable aún que ese colombiano cualquiera? Esa persona que viene a buscar trabajo de lo que sea, dice, no se olviden del pobre. Entonces, esto va en dos, son dos brazos, predicar y actuar. No solo es predicar, no solo es actuar. Ambas cosas, ¿no? Profetiza, pero también haz. La cuarta etapa es llamada la de la glorificación en el futuro. Dice que el Señor nos ha hecho sentar en lugares celestiales junto con Cristo Jesús, pero yo no me acuerdo. Está hablando en pasado y yo no me acuerdo. Sí, para nosotros es futuro, para Él es pasado, porque Él ya todo lo sabe. Entonces, esa cuarta etapa es el reencuentro final de ese su pueblo que estaba muerto en delitos y pecados, que eran huesos secos, pero que ahora es un pueblo saludable, sano, que hace lo que debe, y la restauración ha tenido lugar. Lo que echó a perder, dice la palabra, ¿no? Que lo que por un hombre entró el pecado, ¿no? Y por uno que es Jesucristo, la reconciliación, la restauración. Entonces nuestro rol no puede ser minimizado en el sentido de que, bueno, Dios hace todo, yo voy a estar viendo televisión hasta mientras. No, no. Si el Señor nos ha escogido, nos ha rescatado, nos ha reconciliado, como hemos visto, y nos ha nombrado embajadores, es eso lo que tenemos que hacer. Debemos ir. En esa época dijo, ¿no?, que vayan a toda la región de Judea, etcétera. Y nuestros términos quizás sería vayan a su barrio, a la ciudad de La Paz, al Alto, a las provincias, a todo el país y más allá, predicando el Evangelio. Podemos ir a predicar el Evangelio a lugares lejanísimos, pero sería bueno que empecemos en nuestra casa, ¿o no? Que empecemos en nuestro barrio, en La Paz, en nuestro vecindario, en nuestra familia. No nos quedemos ahí, que empecemos, porque a veces he hablado con hermanos, dice, hace 20 años que le predico a mi pariente y sigo ahí predicando. ¿Y dónde más has predicado? En ningún lado, todavía no cede. No se limiten ahí, vayan igual nomás. Se empieza en la casa, pero no se termina ahí, hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, todo lo que el Señor nos ha dado como dones, talentos, propiedades, inteligencia, relaciones, profesión, vehículo, techo, lo que fuera, todos los dones que el Señor nos ha dado,
son para utilizarlos en la obra, ¿o no? Nos ha equipado para cumplir un rol, un propósito, que como hemos visto en general es profetizar o predicar el Evangelio, presentar a Jesús. Bien, ¿cómo lo hacemos? No solo es, pasa por ahí, no solo, pero es leer Juan 3:16. Es mostrar con acciones que lo que predicamos hacemos o no. Hay un refrán que dice: el ruido de tus obras no me deja escuchar lo que dices, ¿no? Entonces uno puede decir con palabras una cosa, pero con acciones decir justo lo contrario. Entonces es necesario que ese profetiza sea pues un profetiza de verdad, que lo que hagamos sea que no solo porque se ve bien o porque estoy buscando algo ulterior, no, porque el Señor me ha mandado a profetizar y por amor debo profetizar a aquellos que todavía están en calidad de hueso seco, ¿no? No sé si de ahí viene la palabra hueso duro de roer, pero a veces hay huesos muy secos, pero hay que predicar, hay que profetizar. Eso va a abrir el canal de bendiciones. Tal vez no sea que uno le diga a uno el Evangelio y inmediatamente el herido, el enfermo se va a sanar. Puede ser, hay milagros según la voluntad de Dios en cualquier lugar y su palabra tiene poder. Pero en la medida que restauramos nuestra relación con Dios, las demás relaciones son restauradas. Y donde hay relaciones restauradas, el mal no es promovido. El mal no crece. ¿Será que alguien que tiene relaciones buenas, restauradas con con los otros miembros de la sociedad, les querrá hacer daño? No lo va a hacer. Va a decaer el índice de criminalidad, obviamente. Y así sucesivamente. Es un efecto dominó. Tenemos que empezar por restaurar la relación importante, fundamental, que es con el Señor. Y eso es un efecto dominó que va a causar el cambio en nuestras vidas, en las vidas de nuestro entorno. Y si esto llega a una masa crítica, va a cambiar sociedades. Pero hay que empezar por uno. Entonces vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos guía a obedecerte, Señor. Y nos muestra que el autor y consumador de nuestra salvación es Jesús. Que Él es suficiente para nosotros. Señor, ayúdanos a entender la magnitud de las palabras que están escritas en la Biblia y cómo podemos vivir luego de ser restaurados, luego de haber sido reconciliados contigo, Señor. Muéstranos que no debemos vivir de manera egoísta para nosotros, para nuestro deleite, sino para ti, Señor, a través de la predicación y el servicio al prójimo. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y nos hagas efectivos, Señor, en aquella labor en la que nos has puesto. En el nombre